Más allá de los titulares. Bienvenidos a Visión a la Verdad. Visión a la Verdad. Un programa donde las voces de los protagonistas, los expertos y la ciudadanía se encuentran para analizar lo que realmente ocurre en nuestra sociedad. Visión a la Verdad. Aquí no hay preguntas sin respuesta, ni temas intocables. Ponemos la lupa sobre la realidad de Manabí, el Ecuador y el mundo, con entrevistas que revelan, cuestionan y aclaran. Información con profundidad, entrevistas con rigor y un compromiso inquebrantable con un solo objetivo: ofrecer visión a la verdad. 7 de la mañana con 5 minutos, 7:05, iniciamos nuestra jornada de Visión a la Verdad. Le vamos a dar la bienvenida al coronel Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia del Ejército del Ecuador, con quien vamos a hacer un análisis sobre la frontera entre la protesta legítima y la infiltración criminal. Este espacio es clave en medio del paro nacional para entender también los avances del crimen organizado y cómo están funcionando o cómo identificar una infiltración criminal dentro de esta protesta. 7 de la mañana con 6 minutos, coronel, un gusto saludarle desde la ciudad de Manta. Recibo un abrazo cordial de quien le hable, Tangi Zambrano. Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, un cordial saludo para los televidentes y radioescuchas de Precioso Medio de Comunicación. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy a las órdenes. Coronel, al hablar del tema de seguridad interna, inteligencia militar y el contexto de las protestas, ¿cómo identificar una infiltración criminal dentro de esta protesta legítima? Dentro de una protesta legítima, la forma de identificar primero es el momento de que la protesta, en vez de ser transparente, ¿a qué me refiero con esto? Que la gente está primero destapado el rostro para poder protestar legítimamente, como así tiene que ser, porque así se está amparado en la Constitución, en el artículo 98, el derecho a la resistencia. Pues esas personas no se ocultan el rostro, lo hacen frontalmente. Primera cosa. Segundo elemento, cuando vemos que existen grupos que utilizan pasamontañas o diferentes tipos de indumentarias para que no sean identificados y que se agrupan en pequeñas células entre 5 a 7 personas en diferentes sectores de la manifestación, que no solo llevan una pancarta, sino que en algunos casos están con banderas que encubren cierto tipo de bazucas caseras o cierto tipo de metales con los que pueden agredir a otras personas o a la fuerza pública. Personas que en sus mochilas negras, generalmente, pues cargan eh, cascos, cargan bombas Molotov, cargan un sinnúmero de actividades, a veces pequeños tacos de dinamita o también este tipo de explosivos que se utilizan en las bazucas. Organizaciones que utilizan cierto tipo de estrategia. Por ejemplo, ponemos una técnica de revolución molecular disipada o de Black Bloc, en la cual pues se establecen cierto tipo de líneas de acción. La primera línea de acción está orientada específicamente a conformar barricadas que imposibiliten a la fuerza pública el poder progresar o el detenerse. Primera. Segunda barricada es la que se tiene con personas que tienen pues de artefactos como bombas Molotov, otro tipo de instrumentos para causar o agredir a la fuerza pública, piedras, etcétera, etcétera. El tercer elemento es el más grave. Este elemento generalmente, cuando ve las condiciones que existen y hay una aproximación de la fuerza pública, inmediatamente sobrepasa al segundo elemento de las bombas Molotov y las piedras y se coloca atrás de la barricada. Y desde ahí comienza a utilizar lo que se llama el empleo de explosivos caseros. Entonces tenemos bazucas caseras, bazucas improvisadas, tenemos gente con petardos o gente con explosivos. Y estos son dirigidos hacia la fuerza pública o cualquier instalación que estén tratando de destruir. Como ustedes pueden apreciar, eso pues no es una manifestación pacífica,
Eso más bien se transforma en un acto de terrorismo urbano. Un claro ejemplo fue los videos que se viralizaron donde se evidencia un supuesto ataque hacia un helicóptero. Entonces, eso ya podría ser un tema de infiltración del crimen. Exactamente, porque lo que estamos viendo allá es que no estamos hablando de ninguna situación pacífica que está consagrada en la Constitución. ¿Qué dice la Constitución? Permítame porque yo emití un artículo que está publicado en algunos medios de comunicación nacionales y también internacionales y que habla específicamente de lo siguiente. Yo digo ahí el falso derecho a la resistencia cuando la protesta social se convierte en terrorismo urbano. Y ahí digo lo siguiente, que el artículo 98 de la Constitución sí reconoce el derecho a la protesta social, pero dice lo siguiente, los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar los derechos constitucionales o demandar el reconocimiento de nuevos derechos. No obstante, esta disposición no establece, bajo ningún concepto, que esa concentración de personas o esa manifestación se convierta en una manera injustificada de generar impunidad en base a actos de sabotaje y desestabilización. Esas cosas son completamente diferentes. Y la Constitución también reza que en el artículo 11, numeral 8, dice lo siguiente. Nadie podrá invocar un derecho constitucional, en este caso el derecho a la resistencia, para suprimir o menoscabar derechos de otra persona. Derechos como cuáles, derecho a la vida, derecho al libre tránsito, derecho a la comercialización, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no es que usted, amparado en el derecho a la resistencia, que es legal, usted puede cometer un sinnúmero de desmanes. No es así. Y creo que esa situación es lo que no les permite comprender a algunos dirigentes indígenas sobre la gravedad de transformar este derecho a la resistencia en lo que había dicho anteriormente, una falsa protesta social que se convierte rápidamente en una acción de terrorismo urbano, porque de ese caso tendrán que ser juzgados y sancionados. Y si no estoy mal, acciones de terrorismo urbano o terrorismo como tal, pues tienen algunos años de prisión. Hemos analizado en este espacio el tema del derecho a la protesta como algo tan legítimo, pero aquí viene la pregunta en el ámbito de la seguridad, que por ejemplo los canales de infiltración más usados, correo, financiamiento ilegal, redes de transporte, simpatizantes encubiertos que usted mencionaba, y ya se están identificando ciertos casos, pero ¿cómo reaccionan los aparatos de inteligencia militar y policial en el contexto de un conflicto interno? Los aparatos de inteligencia estatales, militares o policiales, lo que van a hacer es, y lo que es lógico, es aproximarse e infiltrarse dentro de estas estructuras, recabar la mayor cantidad de información que tengan sobre las mismas y sobre ciertas acciones planificadas que van a ser ejecutadas en contra de la población, en contra de la fuerza pública. La misión de los sistemas de inteligencia es adelantarse a las acciones de terrorismo urbano que se pueden plantear. Ese es el esquema, ese es cómo funciona un sistema de inteligencia. Y se busca con todo esto hacia dónde o cuál sería el impacto territorial. ¿Qué busca el crimen organizado? Que la ciudadanía, las comunidades le pierdan la fe al Estado para que estos grupos ocupen ese vacío. A ver, hay que ver primero, la pregunta aquí sería, ¿quiénes son los que se benefician de un estado de desestabilización nacional? Primero, no creo que las comunidades indígenas o los campesinos se beneficien. ¿Y por qué quiero decir esto? Porque hay algunas personas que dicen que el diésel es lo que cambia todo el esquema nacional. Pues de lo que yo sé, indígenas, campesinos que trabajan la tierra, no necesitan el diésel, señores. Porque lo que necesitan es el agua, que es diferente, y la tierra. ¿Quién necesita el diésel? Pues necesita el diésel él o la persona que lleva o el intermediario que va a comprar el producto, los lleva en su camión y los lleva al mercado. Esa persona es la que
necesita el diésel, porque llevan camiones generalmente. Pero la pregunta que yo le formulo es la siguiente. ¿Ese es un negocio público o es un negocio privado? Es un negocio privado, señores. Ese comerciante o ese intermediario tiene un negocio. Él se compró su camioncito o prestó el camión o rentó el camión y va a hacer este tipo. Compra el producto y lo lleva allá. Y le encarece, pues, porque voy a poner un ejemplo nada más. Un quintal de papas cuesta $5 y termina costando cerca de $25 en el mercado. Entonces, eso es otra cosa. El Estado no puede, bajo ningún concepto, darle o eh, regalarle dinero para que el señor siga trabajando. Eso no es correcto, porque es un negocio privado. Algunos cuando presenté este artículo me dijeron, estoy completamente mal, porque el señor que va a la pesca necesita también. Sí, señor, necesita. Pero la pregunta aquí ¿es un negocio público? ¿Es un negocio de la comunidad? ¿O es un negocio privado? El que tenga un bote o una lancha, sale a pescar, es un negocio propio. Y esa persona pesca, regresa con la carga de pesca y vende. Entonces el Estado no puede seguir subsidiándole a un negocio privado. Eso es lo que tenemos que comprender, señores, antes de generar protestas que a mi manera de pensar, pues generan distorsiones en la estabilidad del país. Viene Pero esa es la una parte. La segunda parte, ¿a quiénes se benefician? Pues el único que se beneficia ahí es el dirigente, porque el dirigente lo que hace es convocar a las bases y por esa convocatoria a las bases, él pide recursos al exterior, a diferentes organizaciones. Políticas también pueden ser. El tercer elemento, ¿quién se beneficia de esta convulsión social? Pues el crimen organizado. ¿Y por qué? Porque si usted genera varios focos a nivel nacional, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado? El Estado lo que va a hacer es recoger a la fuerza pública que estaba haciendo una lucha contra el crimen organizado, recogerla, dejar un poco de contingente allá y poder emplearlo para apaciguar los sectores, liberar espacios de confrontación o limpiar vías o despejar vías. Por lo tanto, el espacio por donde salía el crimen organizado, el narcotráfico con la droga, queda más vulnerable. Lo mismo pasa con la minería ilegal. Entonces, aquí viene la reflexión. Si un dirigente va a golpear la puerta de una organización de crimen organizado o de una organización de minería ilegal y le dice, necesito dinero para seguir convulsionando el país, ¿qué le va a decir el dirigente o el que maneja el GDO o esta organización de delincuencia organizada? Le va a decir, no, porque eso es anticonstitucional. No, señor. Le va a decir, ¿cuánto necesita? Necesito 2 millones por citar. No, señor, le voy a dar 7 millones para que vaya y caotice el país. Así funciona el tema y el esquema de las protestas sociales. Y eso es lo que se puede apreciar con filas de personas que pasaron en diferentes medios de comunicación, filas de personas recibiendo dinero por estar ahí presentes, o filas de personas también, pues, anotándose en una lista porque el dirigente o el que tiene el control del agua en ciertos territorios, si no asiste, le cobra multa o le bloquea el agua. Ahí está el principal problema. Coronel, le escuchaba con mucha atención eso genera muchas más preguntas. Por ejemplo, antes del paro estábamos analizando el tema de la reconfiguración de las bandas tras la captura de alias Fito. ¿Cómo quedaron esos nuevos liderazgos criminales, esas disidencias? El tema de que en plenas protestas también se presenciaron un tema de conmoción carcelaria. Entonces coincide mucho con lo que estamos viviendo actualmente.
que estos espacios de protestas lamentablemente son aprovechados por grupos criminales que tienen esa intención de desestabilizar el Estado y de generar focos de atención por parte de la fuerza pública para evitar o tener mayor libertad dentro de sus acciones logísticas. Y ahí viene el tema del espionaje, de la economía criminal en paralelo. ¿Cómo está circulando el tema del narcotráfico dentro de nuestro sistema financiero? Y le hago esta pregunta porque dentro de todo esto también está una situación que genera muchísima preocupación, porque en los últimos 2 meses, si no me equivoco, varios jóvenes que son partes de fútbol, de organizaciones deportivas, que son partes de clubes, que han sido fichajes, han sido asesinados. Aquí en Manta lamentablemente ocurrió una situación tan compleja como esa. Entonces hay que ir más allá de lo que estamos viviendo. Son varias preguntas, pero voy a tratar de contestarlas todas. Primero, hay una recomposición, indudablemente, luego de la extradición de Fito. Esto generó un golpe fuerte a los choneros, indudablemente. Pero esa recomposición se ha hecho rápidamente. La organización nuevamente colocó a otros líderes que están tomando la batuta, digamos, de esta organización delictiva. Pero lo que preocupa al momento es esta reconfiguración de 3 organizaciones en un posible cartel ecuatoriano. Hay que aclarar lo siguiente. En el país hay 3 microcarteles. Bueno, habían 3 microcarteles. Había un microcartel que se llamaba Los Choneros, un microcartel que se llamaba Los Lobos, un microcartel que se llamaba Los Tiguerones, y habían megabandas de las diferentes, cerca de 35 que hay por ahí. Pero estos 3 microcarteles, su característica especial es que no se quedaron solo en el territorio nacional, sino que se fueron un poquito hacia el exterior. Operan en el departamento de Putumayo, Nariño, en la parte de Colombia, operan en el departamento de Piura, Tumbes, Zuliana, en el departamento en el país de Perú, y también han bajado hasta Chile. El problema radica en que de estos 3 microcarteles, 2 se unen con otra megabanda. Me refiero yo al microcartel de los Lobos, de los Tiguerones y de los Chone Killers. Los 3 se unen en una nueva organización que ya venía desde mucho tiempo atrás, pero no le habían dado la contundencia del caso. Se llamaba Nueva Generación, el cartel. Y esta nueva generación, pues que ya había hace algunos años atrás, pero no tenía esta fuerza, pues al momento se dan cuenta de que el seguirse enfrentando entre sí los debilita. El seguir compitiendo por espacios territoriales los debilita. Por lo tanto, si es que ellos pueden dividirse el territorio y cada uno de ellos trabajar con el apoyo del resto en cierto espacio, pues perfecto. Y fusionaron estos 3 en esta estructura que a mi criterio es el nacimiento, estamos apreciando los ecuatorianos, el nacimiento de un cartel con estructura netamente nacional. El problema radica en que esto va a generar mayor enfrentamiento con las otras bandas delictivas y también mayor enfrentamiento con el otro microcartel, el cartel de los choneros. Y van a haber mayores acciones de violencia, no solo urbana, sino también carcelaria, como pasó en el sector de Machala, como pasó en el sector de Esmeraldas, como pasó también en una demostración de fuerza de estas organizaciones contra el gobierno, con la colocación de un coche bomba en la puerta de la penitenciaría del Litoral. Entonces estamos viendo que el crimen organizado también forma parte directamente de los procesos mediante los cuales pues se convulsiona al país. En este caso, una masacre en un centro carcelario automáticamente llama la atención y genera pues incertidumbre ciudadana. Y genera muchísima preocupación y también ahí un remesón porque estamos tan enfocados, especialmente en los medios de comunicación, al amplificar lo que están sucediendo en el ámbito de las manifestaciones, que hemos dejado de seguir mirando y teniendo como epicentro central el tema de la seguridad en el país. Ahora, ¿qué podríamos entender con el tema de la captura de Fede? Recaptura de Fede.
Yo creo que eso era una acción que se iba a presentar por parte de la fuerza pública y esa recaptura, pues básicamente lo que hace es demostrar que el gobierno está trabajando directamente, que los sistemas y este bloque de seguridad, pues trabaja directamente, tanto nacional como internacionalmente, en conexiones. Pero hay un punto que me olvidé de mencionarlo en la pregunta anterior. Quisiera retomarlo, si me permite. Por supuesto, el tema de Es las con escuelas de relación al fútbol. siguiente tema. ¿Cuánta droga atraviesa por nuestro país? Pues por la frontera norte desborda cerca de 950 toneladas de cocaína anuales. Por la frontera sur ingresan aproximadamente 120 toneladas de cocaína. Sumemos rápidamente, tenemos alrededor de 1070 toneladas. ¿Ok? Eso posiblemente se va a duplicar. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque hay un taponamiento de uno de los corredores más importantes con una fuerza expedicionaria, llamada así por los Estados Unidos, taponando el mar del Caribe o taponando el Caribe. Por lo tanto, lo que la droga salía del cartel de los soles por la vía al Caribe y también desde Colombia por la vía Caribe hacia Centroamérica, hacia México, hacia la Florida o los Estados Unidos y también hacia Europa, está bloqueada. Y al estar bloqueada, ¿qué pasa? Pues el crimen organizado no pierde, se reestructura rápidamente. Y lo que está haciendo es redireccionando esa droga hacia los otros corredores. América Latina tiene 4 corredores. El corredor del Caribe, que está bloqueado al momento. El más importante es el corredor del Pacífico, que atraviesa el eje que viene desde el litoral colombiano, pasa por los puertos ecuatorianos y sale hacia Perú hasta Piura, donde gira a contactarse con el corredor andino que nace específicamente en los valles peruanos y de Bolivia y se traslada hacia Argentina pasando por la triple frontera. Pero hay otro corredor. El otro corredor nace en el eje cafetero, se llama corredor amazónico u oriental. Nace en el eje cafetero, atraviesa la provincia de Sucumbíos, se fracciona ahí, una parte va para Brasil y otra parte va para territorio ecuatoriano, hacia los puertos, que son las plataformas internacionales de distribución de cocaína que tiene el país. Por lo tanto, dos de los más importantes corredores de América Latina atraviesan el Ecuador. Esto quiere decir que gran parte de esa droga, más o menos, se estima que ya no estamos hablando de 1070 toneladas, estaríamos hablando aproximadamente de 1500 a 1700 toneladas que se trasladen por territorio ecuatoriano. ¿Esto qué implica? Implica mayor economía para las organizaciones delictivas. Necesita, más bien vamos a ver, mayor crecimiento de las organizaciones delictivas, mayor proliferación de organizaciones delictivas, mayor violencia, porque se necesita controlar corredores, se necesita controlar centros de acopio y se necesita controlar los puertos. Y, por último, pues tendremos también una mayor reconfiguración de alianzas entre estas diferentes organizaciones delictivas. El panorama es sumamente grave para el país, que los analistas no lo están viendo desde esa óptica, que el gobierno de pronto tampoco lo está observando desde esta perspectiva y estamos esperando los primeros impactos. Algunos días han dado, ya no estamos capturando 1 tonelada, no, no, no. Ahora capturamos de 14, 12, 10, 20 toneladas. Esa es una muestra palpable de que ese flujo de droga por esos corredores está inflándose y está creciendo. Coronel, me encanta conversar con usted y hacer este tipo de análisis, pero el tiempo no nos Tengo solo, acompaña. tengo solo un minuto. Sí, sí, el tiempo no nos la acompaña. El tema de, por ejemplo, por qué las inspecciones siguen fallando pese a los escáneres y tantas cosas en los puertos, si es o no que están bajo el control del narcotráfico y decirle que por favor tengamos otro espacio de diálogo porque me quedé con muchísimas más preguntas, especialmente en el tema de lavados de activos. No hay problema, porque voy a contestarlo rapidísimo porque ya tengo que entrar a otra entrevista. Primero, el lavado de activos es algo fundamental para el crimen organizado y la penetración del crimen organizado en el sistema financiero nacional es algo vital para poder, pues, lavar la economía delictiva. Y también
indirectamente sostener el sistema financiero de un país. Eso es sumamente grave. La otra pregunta se me fue, perdón, algo me dijo usted. El tema de los puertos están bajo... Sí. Perdón, de los puertos. Los puertos, la mayoría de puertos ecuatorianos tiene algunos de ellos escáneres. La otra gran mayoría no lo tienen. Pero esos escáneres funcionan al buen criterio. Entonces, tenemos mafias enquistadas en los puertos que no permiten que la carga salga limpia, sino más bien que salga contaminada. Por eso recuerdo yo una conversación con directivos del puerto de Amberes en Bélgica, que me decían hace un año y medio atrás, 2 años creo que yo, cuando vinieron acá, me decían lo siguiente: vea, coronel, ¿por qué nosotros en Bélgica capturamos cerca de 122 toneladas de cocaína que vienen de Ecuador en el año 2022? Hemos capturado durante ese periodo 120 toneladas de cocaína. La pregunta fue muy sencilla y la respuesta también. No hay controles, no hay escáneres y la mayoría de todo ese cargamento de cocaína salió de un puerto, del puerto de Guayaquil. Con eso trato de contestarle la mayor cantidad de preguntas que puedo y le agradezco infinitamente y estoy presto cuando usted guste, pues a las órdenes. Muchísimas gracias, coronel. Le agradezco enormemente. Gracias a usted. 7 de la mañana con 31 minutos, 7:31. Nosotros vamos a una brevísima pausa y ya volvemos con más aquí en Visión a la Verdad. Tenemos un invitado también muy importante como es Óscar Ayerbe para preguntarle qué hay detrás de las maniobras que él está viviendo para que no lo dejen ser parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Vamos a hacerle la pregunta de manera directa para entender qué es lo que está pasando con este organismo que lo único que tiene es garantizar la transparencia de los ecuatorianos. Ya volvemos. Ya regresamos en Cómo Amaneció Manabí.